3 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas que pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán y dirán: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Agradecemos al Señor por estas 3 noches que nos ha permitido compartir con su siervo, el pastor Gabriel Guanambal. Le agradecemos a él, a su esposa que lo ha acompañado fielmente estos días, ¿no? Y ellos han podido compartir con nosotros este tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gabriel por la bendición que ha sido para todos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Podemos gozarnos en los siervos de Dios que nos traen la palabra y que nos visitan cuando Dios lo permite, estén con nosotros. Así que adelante, Pastor Gabriel, con nosotros esta última noche. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, buenas noches. Estamos en nuestro tercer tiempo de estudio de la palabra y gracias a Dios veo con claridad la mano del Señor en medio de nosotros y el espíritu de revelación y el conocimiento de su voluntad en medio nuestro. Y en esta noche su pastor me ha encargado el tema de el juicio y el destino final. El juicio y el destino final. Y quisiera un momento de oración, oramos y comenzamos a desarrollar nuestro tema. Bien, vamos a orar. Padre, te adoramos con todo el corazón. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque nos hablas, porque nos llevas a adorarte, a alabarte, a cantarte a ti, a abrir nuestros corazones a tu palabra, a abrir nuestras mentes a la Escritura. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y que con sencillez de corazón venimos a ti para que en este tiempo seas hablando a nuestros corazones, que todo heno u hojarasca quede de lado y que más bien la palabra y la explicación de lo alto puedan hacernos gozar en el corazón. Podamos, Señor, bendecirte y podamos, Señor, amarte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El juicio y el destino final. En estas noches hemos seguido un esquema en medio de lo que hemos estado hablando. Y el esquema es un esquema muy simple. Se llama leer y creer. Es un principio muy antiguo de interpretar la Biblia. Lees y crees. Es muy antiguo.
Y saben que cuando uno sigue este principio, uno lee y uno cree, y cuando vamos a temas tan complejos, porque este es un tema complejo, entonces a veces decimos, bueno, ¿y cuál es primero y cuál es segundo? Bueno, si leí y creí, la forma de ordenar que va primero y que va segundo, poco a poco lo vamos ordenando en el paso de los años de conocer al Señor. Algunos buscan libros y es muy bueno leer. El problema es que cuanto más libros leemos, algunos corremos el riesgo de confundirnos más. Pero cuando leemos y creemos, todos los libros se ponen debajo de lo que creemos y de lo que dice la Escritura, no lo que dice el teólogo tal, por más extraordinario que éste sea. Cuando se estudia estas cosas que se llaman escatología, existen diversas posturas, formas de interpretación, algunas ajustados a principios denominacionales o corrientes de orden teológico. Pero el leer y creer, pues está por encima de cualquier postura denominacional, porque solamente leo y creo. Y es interesante porque en la Biblia encontramos esto: crees, bien puedes. Leer y creer, eso es todo. Lo demás es muy bueno, pero como les digo, la base de todo conocimiento de la Escritura está en el leer y creer. Bien, y vamos al juicio y el destino final. Amados hermanos, la Biblia nos habla de juicios. Es preciso que toda persona muera una vez y después el juicio. Así que es muy simple, solamente morimos una vez. Y después de que morimos, viene el juicio. Forma corta. Y la Biblia, por lo tanto, nos está hablando acerca de que tenemos una etapa de vivir y luego que estamos en esta tierra, pasamos a esta etapa del juicio. Gracias. A esta etapa del juicio. Toda persona va a ser juzgada. Los primeros en ser juzgados, dice la Biblia, que el juicio comienza en la casa de Dios. O sea, los primeros en ser juzgados seremos nosotros. Muy bien. Así que ya tenemos esto. Vivimos, morimos, el Señor nos juzga. Luego, ¿a quiénes juzga primero? A los que hemos creído. Los que hemos creído somos juzgados primero. Listo. Pero, ¿qué es un juicio? Un juicio no es necesariamente malo. El juicio también es bueno, porque el juez puede dar recompensas, puede dar beneficios, ¿verdad? A veces la palabra juicio lo escuchamos con un sentido negativo. Uy, me van a juzgar. Pero hay que verlo con el otro sentido. ¿En qué me va a beneficiar el juez? Y nosotros que hemos creído, tenemos confianza en el día del juicio, como dice el apóstol. Nosotros tenemos confianza. ¿Por qué? Porque vamos al juicio para recibir una bendición. Vamos al juicio para recibir un buen resultado. No vamos a un juicio para, pues, estar en un fracaso. El juicio tiene un aspecto general y determinante: la salvación. Cuando hablamos de salvación en un juicio, esto es determinante. El que cree no es condenado. O sea, se libra del juicio porque es salvo. El que no cree ya ha sido condenado.
entonces el que no cree en el juicio ya está condenado. En este punto de la salvación, el juicio lo entendemos así. Si hemos creído en Jesús, somos salvos en el juicio. Si no hemos creído en Jesús, bueno, somos condenados en el juicio. En ambos casos hay vida eterna. Vida eterna para el salvo en el cielo, vida eterna para el que no ha creído en el infierno. Pero los dos tienen vida eterna porque el alma es inmortal. Ahora bien, esto es con respecto al juicio. Hay también juicios con respecto a detalles. ¿Y cómo es esto? Bueno, todos nosotros tenemos una misión, tenemos cosas que hacer para el Señor. El Señor ha trazado un camino para todos nosotros. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a veces hemos escuchado de que no hay leyes. Toda voz imperativa es un mandato. Todo mandato está acompañado de voces imperativas, de verbos imperativos. Por ejemplo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Está en voz imperativa, id y predicad. Por lo tanto, es un mandato que se nos está dando. Poco a poco, en el paso del tiempo, vamos entendiendo este mandato y nos damos cuenta que sí, ¿verdad? El Señor nos estaba dando una orden. Tal vez no nos habíamos dado cuenta, pero en el Nuevo Testamento encontramos órdenes que hacer. Este mandato, por ejemplo, es un mandato personal y un mandato para la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Ahí viene el juicio con el tema de los detalles. Hay juicio con el tema de los detalles. La salvación ya está. Somos juzgados y al ser juzgados estamos en este lado. Somos las ovejas para un lado, las cabras para el otro. Aquí estamos las ovejas y ya somos salvos y está bien. Ahora pasamos a otra cosa más. ¿Y qué has hecho con tu vida como creyente? ¿Qué has hecho con esta salvación tan grande? ¿Cuál ha sido tu actitud como creyente delante de Dios? Delante de tu comprensión de la Escritura, delante de tu entendimiento, ¿qué has hecho? Y esto es muy importante, porque ahí viene otra evaluación. El juez va a evaluarnos. Y es por eso que algunos de nosotros huiremos de él avergonzados aquel día. Porque habiendo recibido de repente tantas habilidades, habiendo recibido de él su poder, habiendo recibido de él dones de su espíritu, no los usamos. Y escondimos la moneda. Y no hicimos trabajar esa moneda. Y entonces ahí huiremos avergonzados. No que se pierde la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero sí perdemos la bendición de ser honrados por el Señor. Y entender también que si bien es cierto, todos somos primogénitos, también es cierto que delante del Rey, esta evaluación nos dice quiénes hemos podido agradar más al Señor. Para recibir aquella palabra, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que hay poco y hay mucho. Y ese poco y ese mucho va a depender de qué hicimos con lo que Dios nos dio en esta tierra. Amados hermanos, el juicio va a evaluar estas cosas. El juicio evalúa, seremos evaluados. El día de hoy, empresas e instituciones hacen evaluaciones a su personal.
Eso es el día de hoy bastante común. El juicio es una evaluación. Va a evaluar qué hicimos nosotros en esta tierra. Amados hermanos, así que este juicio es un juicio para detalles. El gran juicio es para salvación, que todos nosotros ya lo tenemos. Pero ahora tenemos que despertar a la fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque seremos evaluados por lo que estamos haciendo frente a la palabra y frente a lo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y cuando uno ora al Señor, el Señor a uno le va comunicando y haciendo entender qué es lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué parte del trabajo te toca hacer? Y eso es algo que tenemos que ponerlo bien en alto, porque el juicio, esa evaluación de Dios, va a tener que ver con esto. Como les digo, hay algunos que huirán o huiremos de Él avergonzados en aquel día. Cuando hablamos del destino final, pues vamos a ver cosas que van a ocurrir al final. Cosa curiosa, ¿no? Cosas que van a ocurrir al final. Y vamos a ir a los textos que el pastor Alves leyó aquí adelante acerca de Segunda de Pedro. ¿Qué es lo que ocurre al final? Así de simple. Lo que la Biblia dice, ¿qué va a pasar? Al final del final. Y ahora vamos a ver acerca de 7 puntos en este mensaje. El primero, la inmortalidad del alma. Segundo, el tribunal de Cristo. Esto pasa en el cielo. Tercero, las bodas del Cordero. Esto pasa en el cielo. Juicios. Los de los sellos, de las trompetas y de las copas. Esto pasa en la tierra. El juicio del trono blanco o juicio final. Esto pasa en el cielo. Sexto, el mensaje de Pedro. Y séptimo, una breve conclusión. Muy importante. El cielo es un lugar eterno. Vamos a verlo. Así que estas 7 cosas las vamos a ver una por una. Y vamos con la primera, la inmortalidad del alma. Amados hermanos, Dios es eterno y cuando crea al hombre le da eternidad. Pone la marca de la eternidad en el ser humano. De ahí en adelante tenemos una búsqueda. El hombre busca la inmortalidad. Es curioso ver cómo el hombre busca ser inmortal, aunque en realidad la inmortalidad ya la tenemos. Todo ser humano es inmortal porque Dios ha puesto esa marca, pero esa inmortalidad está en el alma, en el ser inmaterial que compone nuestra estructura. Tenemos esta envoltura, como dice el apóstol San Pablo, al cuerpo le llama envoltura, esta envoltura. Pero esta envoltura se desgasta y se termina. El alma es la que va hacia su creador, haya creído en él o no haya creído. El alma, cuando hablamos del alma, Pablo dijo que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Solo Dios es inmortal
de manera absoluta. Dios es el ser absoluto. Cuando la Biblia habla de Dios, siempre nos va a plantear una distancia a su conocimiento. Cristo vino para revelar a Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que entiende a Jesús, entiende al Padre. Pero Dios, en primera persona, se esconde de todo porque Él es aparte de todo. Él habita en luz inaccesible. También otro texto de la Biblia nos dice que Él habita en la oscuridad. Tanto la oscuridad como en la luz inaccesible, la luz que no se puede acceder, en ambas situaciones no vemos nada. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que han estado manejando y por ahí pasa un carro con el destello de sus reflectores y uno tiene que agarrarse el timón porque cegó. A veces hay algunos muy imprudentes con las luces que le ponen y como que nos ciega. Imagínense, si eso que tiene tan poca fuerza de luz nos puede cegar, ¿cómo puede ser esta gran luz inaccesible de Dios? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, ¿qué sucede? Dios es luz y no lo podemos ver. Y cuando la Biblia dice que Él habita en la oscuridad tampoco podemos ver. Así que en ambas situaciones la enseñanza es la misma. Dios está aparte. Y si queremos conocer a Dios, busquemos a Jesús. Él es la imagen misma de su sustancia. Y es interesante esto, la imagen misma de su sustancia. Esto nos dice que Jesucristo y Dios y el Espíritu son una sola sustancia. Por eso decimos que ellos son uno y son consustanciales, o sea, participan de la misma sustancia, Dios. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. El alma continúa viviendo. El alma continúa viviendo. Y después de la separación del cuerpo, el Señor Jesús en uno de sus discursos dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esa palabra destrucción significa desgaste. No significa eliminación, significa desgaste. ¿Por qué? Porque la persona en el infierno no termina, ahí continúa su existencia por la eternidad. Los que hemos creído, continuamos nuestra existencia por la eternidad, pero en la presencia del Señor. El destino de todos es eterno. El Señor dijo, hablando del juicio, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra eterno es para ambos. Amados hermanos, el alma es inmortal. Dios nos ha dado esa marca a todos los hombres. Todos somos inmortales, pero pasamos de una etapa a otra. Ahora bien, vamos a un segundo punto, el tribunal de Cristo. Cuando vamos a Corintios capítulo 5, versículo 10, Primera de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y como la Biblia dice tribunal de Cristo, quiere decir que hay un tribunal de Cristo. Suena muy obvio, pero qué lindo que es creerle a la palabra. Si la palabra dice tribunal de Cristo, es tribunal de Cristo. Tan simple como eso. Ahora bien,
Es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice, y si dice nosotros, está diciendo él mismo. O sea, Pablo mismo dice nosotros, él es parte de nosotros, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso les decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdemos el sentido del juicio, porque vamos a ser evaluados por lo que hacemos. Ya somos salvos, de eso no hay discusión. El que cree en Jesús tiene vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esto ya es claro. Si hemos creído en Jesús, tenemos vida eterna. Esto está claro. Esto es un juicio de detalles. Vamos a ser juzgados como creyentes por lo que hicimos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Ahí viene un juicio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. O sea que cada uno va a recibir según lo que ha hecho. Muy simple. O sea que en el cielo vamos a recibir algo que es según lo que hayamos hecho. Y entonces, ¿cómo será esto? No lo sé. Pero es algo que Dios va a dar y que hay una diferencia entre uno y otro. Según lo que hayamos hecho, mientras estábamos en esta envoltura, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra tribunal es en el griego utilizado es bema. Los griegos utilizaban esta palabra bema cuando habían competencias deportivas. Y en esas competencias deportivas, diversas disciplinas deportivas, los griegos al final daban premios según lo que había sucedido en las competencias. Entonces cada quien recibía premios según lo que habían obtenido, si habían llegado primero, si habían sido extraordinarios, en fin, tenían sus valoraciones. Es decir, recibían recompensas. El bema, el juez, daba recompensas. Y eso era un bema. La palabra bema está dentro de este texto. El tribunal que aquí se refiere es el bema de Cristo. Es decir, es Cristo dando recompensas. En la Biblia se habla de diversas recompensas. Por ejemplo, coronas. Corona de vida, la corona de gloria, diversas coronas. Y el Señor dando coronas, como también ocurría en las competencias griegas, que daban coronas a los ganadores, coronados por ganar alguna competencia. También los creyentes reciben coronas de parte del Señor. ¿Y para qué reciben coronas? ¿Para andar con las coronas? O sea, en el cielo se puede andar con coronas. ¿Cómo será esto? La Biblia dice que reciben coronas. Es una distinción. Una distinción por lo que han servido, por lo que han hecho. Por la obediencia a su Señor. Hay una escena impresionante en el Apocalipsis. Se acercan hombres de Dios delante de Jesús. Y la Biblia dice que agarran sus coronas y lo lanzan a sus pies. Y esta imagen es una imagen preciosa, porque esas coronas es lo que uno le puede dar al Señor en el cielo. Dar nuestras coronas al Señor. Lo que tal vez gané con tanto sufrimiento,
porque a veces hay momentos de sufrimiento cuando se sirve al Señor. Hay momentos de angustia, angustiados a veces porque el tiempo no nos da para servirle, pero ahí lo hacemos. Hay tiempos de angustia cuando aconsejamos y a veces no siguen los consejos o las cosas le van difícil y uno sufre. Hay angustia para orar por aquellos que queremos que sus vidas cambien o que sus vidas se salven y oramos por ellos y eso desgasta. Y el Señor nos da esas coronas por el servicio que hemos hecho. Y en aquel momento que estamos delante de Él, en medio de la adoración celestial, sacamos todo eso y le decimos, es tuyo, Señor. Gloria a Dios. El desprendimiento, tener que darle al Señor. Amados hermanos, la victoria es nuestra fe, el creer. La palabra tribunal es bema. Al ver esto, el Señor va a dar recompensas a sus hijos. En 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se habla de un juicio, perdón, no está bien escrito ahí, problemas de escribir. Aquí se habla de un juicio de recompensa. Ahora, hermanos, esta palabra de que algunos serán salvos así como por fuego, se ha interpretado de diversas maneras. Pero nuevamente, la técnica es muy simple. Leo y creo. Simple. Aquí San Pablo nos está hablando acerca del juicio. ¿Y cuál es esto? ¿Cómo es esto? Lo que hiciste, la obra que hiciste, va a recibir un filtro. Ese filtro, aquí lo dice fuego. Bueno, si esa obra se quema, él sufrirá pérdida. Amados hermanos, nuestras obras son probadas por Dios. Esto es muy importante porque nuestras obras, lo que le damos a Dios, pueden tener diversas motivaciones. Pablo va a desenmascarar las motivaciones del corazón dentro de sus escritos. Por ejemplo, él va a decir, algunos predican por ganancia deshonesta. Está bien lo que predican, pero no lo que dirige su corazón. Así que esa obra no pasa. Hay otros que dicen que hacen la obra para sí mismos. La obra está bien. El problema es que lo hacen para sí mismos, para enaltecerse a sí mismos. La obra estuvo buena, pero no pasa. Por eso, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Podemos ver buenas obras. El asunto es que el Señor no mira así. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Amados hermanos, las cosas espirituales hay que verlas primero por el lado espiritual. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, él. Luego dice, si bien él mismo será salvo, Pablo dice, bueno, va a ser salvo. Otra vez, eso no es problema. Ya es salvo, ha creído, es salvo. Pero
aunque así como por fuego, es decir, a las justas. A las justas. Porque no pasó el control de calidad. No pasó la evaluación. Sí pasó él. Sí pasó. Es salvo. Pero sus obras no pasaron. Pablo va a hablar de que algunos cuando enseñan la palabra de Dios son heno y hojarasca. Como heno y hojarasca. Es decir, palabras infladas sin contenido alguno. Y el heno y la hojarasca se quema, no pasa el fuego. Por eso, la Biblia dice que tenemos que ser sobreedificados por el obrar del Espíritu Santo. Eso sí, queda. Amados hermanos, podemos ver todo un gran discurso y muy impresionante y muy divertido. Pero delante del tribunal de Cristo no pasa. Porque, ¿qué habló de Dios? Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que Dios está estableciendo juicios. Y esos juicios que Él establece, pues lo establece de esta manera. Juicios grandes y juicios a detalle. Y Dios mira la actitud del corazón. Las bodas del Cordero, tercer punto. En Apocalipsis 19, 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué dice ahí? Que ha llegado las bodas del Cordero. ¿De qué se está hablando? De las bodas del Cordero. Qué linda la palabra, tan sencillo. ¿Y por qué les repito esto? Porque a veces podemos leer un libro aquí, un libro allá y se lanzan unas confusiones únicas con los términos. Cuando es sencillo, cuando uno va al texto y lo que dice, dice. Así de simple. Ahora, gocémonos y alegrémonos. Claro, nadie va a una boda triste, ¿no es cierto? No va a ir a una boda triste. Hay que ir a una boda alegre, contento. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Aquí estamos frente a una imagen. Estamos frente a un lenguaje de orden alegórico. No estamos hablando de una boda y una señorita y un joven se casan. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una unión entre el Rey de Reyes y su pueblo. Y esa unión de su pueblo con el Rey de Reyes, a eso se llama las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Amados hermanos, estas bodas del Cordero son bodas que tienen un significado hebreo. No es esta boda que estamos acostumbrados nosotros, una boda occidental. Esta boda es una boda hebrea. Y es la boda hebrea de aquellos tiempos, de hace 2000 años. De acuerdo a esas tradiciones que corrían hace 2000 años, los judíos manejan mucho tradiciones. Así que las cosas son distintas. En la boda hebrea es muy diferente. Primero,
se casan quienes prácticamente ya son esposos. Para esto está el desposorio. ¿Se acuerdan? De María y de José, que estaba desposada. O sea, desposorio quiere decir que ya se pertenecen el uno al otro, pero todavía no se han casado, pero ya se pertenecen. Esta pertenencia hace que no puedan intimar hasta que se casen, pero ya se pertenecen. Por eso es que José no tocó a su esposa, pero ya era su esposa porque estaban en desposorio, se pertenecían el uno al otro. ¿Se dan cuenta que es diferente? En la boda hebrea, la fecha del matrimonio no está dada, porque la fecha del matrimonio lo da el esposo, no lo da la esposa. La esposa tiene que estar preparada, por eso, y su esposa se ha preparado y se ha vestido con lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas. O sea, esta ropa es acciones justas. Por lo tanto, las bodas ya están teniendo otra connotación. La mujer espera el día y la hora en la cual el esposo dice que va a venir. No lo saben. El día y la hora, nadie sabe. Bueno, hay alguien que sí sabe. Su heraldo, su escudero o alguien que es su amigo, el amigo del esposo. Por eso la Biblia habla acerca del amigo del esposo. Y luego el esposo le dice al amigo del esposo, anda, pasa la voz, que vengo en breve. Ya voy. El amigo del esposo viene y dice, ya viene. Se pasan la voz, ya viene. Listo, comenzó la boda, ya viene, ya viene. Y ahí están las señoritas, las vírgenes que van a ir a la boda. El parte es una lámpara de aceite. Entonces tiene que ir con su lámpara encendida, con su aceite, porque el aceite es el combustible. Y tienen que ir para entrar a la boda. Si no tienes, no entras. Entonces vienen las insensatas, las que no tienen aceite. Oye, préstame tu aceite o dame tu lámpara. No, yo quiero ir a la boda. Te doy de ahí como entro. Los que tienen aceite entran y las que no tienen aceite no entran. Amados hermanos, vieron que era diferente. Así que estamos esperando las bodas del Cordero. Y estas bodas se darán en el cielo. ¿Cómo nos vestiremos? Las acciones justas de los santos. Lino limpio, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas. Esta boda representa la unión final y eterna entre Jesucristo, llamado el Cordero de Dios, y su iglesia, representada como la esposa o novia que se ha preparado con justicia y con fe. Desarrollemos por eso acciones justas acompañadas de fe. Amados hermanos, ahí están las bodas del Cordero. ¿Dónde pasan las bodas? En el cielo. Luego viene, siguiente, el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Estos juicios suceden en la tierra. Estas cosas van a pasar en la tierra. Pero estos juicios son anticipos de un juicio mayor. Ayer comentamos algunos pasajes que nos hablaban de la destrucción, de la muerte de 2/3
de la población mundial, más un tercio de todo lo material quemado, ¿se acuerdan? Aquí estos juicios, que son diversos, suceden en la tierra. Por ejemplo, los 7 sellos, engaño, guerra, hambruna, pestilencia, martirio y gran tribulación, señales en el cielo, en el cosmos. En el cielo mismo, en el lugar eterno, hay un silencio profundo. Y luego plagas de las 7 trompetas. Solamente comento uno. El caballo blanco con el engaño. Amados hermanos, todas estas cosas se están preparando, porque en un abrir y cerrar de ojos esto puede ocurrir. El día de hoy tenemos sistemas de comunicación impresionantes. Nos enteramos lo que pasa en cualquier parte del mundo. Podemos conversar y vernos en tiempo real con cualquier persona en cualquier lugar. Estamos en un momento top de las comunicaciones, pero también estamos en un momento de las mentiras. Lo que circula en el internet tenemos que probarlo, porque puede que no sea verdad. Con la inteligencia artificial se están falsificando muchas cosas. Así que el día de hoy tenemos muchas verdades y también muchas mentiras. Hay una inseguridad por saber qué es lo verdadero. El engaño ha llegado de tal manera que hasta los conceptos cambiaron. Hay guerras en diversos lugares del mundo. Mueren millones. Hay heridos. Destrucción de ciudades. Lo vemos todos los días. Pero dicen que no es guerra, sino es operación especial. Me refiero a Rusia contra Ucrania. Llevan años, pero no es guerra. Es una operación especial. No entiendo eso. Millones de dólares gastados en cantidad de gente muerta y herida, en cantidad de personas sin nombre, porque ahora también es curioso. Llevan gente que no tiene nombre para que mueran y como no tienen nombre no se cuenta. Mercenarios de todo el mundo. Y uno, ¿cuál es la verdad? Pero me dicen que no es guerra. ¿Se dan cuenta? El engaño es lo que ahora estamos viendo. En un tiempo de tanta tecnología, vemos cómo el engaño se multiplica. Bueno, las siete trompetas. Los árboles se queman, ayer hablamos. 1/3 del mar se vuelve sangre. 1/3 de los barcos y de la vida marina son destruidos. 1/3 de las aguas se vuelven amargas. El sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Es por la densidad del aire. El aire se vuelve denso y no se puede ver más allá. Desde el punto de observación de la Tierra no se ven, en varios lugares del mundo no se verán estrellas ni nada de eso por el humo que tapa todo eso. Langostas ejercen poderío militar. Habrá que hacer un estudio más profundo si realmente son langostas
o se está hablando de otro tipo de cosas. Curioso, la otra vez vi un dron así de este tamañito, chiquito, para uso militar. Bueno, ¿qué serán esas langostas? No lo sé. Pero que hacen daño, hacen daño. Y luego, ejército de 200 millones. Y ayer hablamos acerca de ese ejército, plenamente factible. Plenamente factible. Con China y la India, más que suficiente. Ahorita la India tiene más población que China. Y son países como China que son altamente militarizados. Así que no es complicado hablar acerca de un ejército de 200 millones. Pero la tercera parte de la humanidad muere, luego hay otro tercio más que muere. Y si fuera ahorita, como dijimos, actualmente hay 8.400 millones aproximadamente de personas, pues hablamos 2/3, estaríamos hablando de algo de 5.000 millones de muertos más o menos. Y esto lo que va a ocurrir por todas estas plagas que estamos viendo y por todas estas cosas de estos sellos que se van abriendo y trompetas y también plagas. A los que aceptaron la marca de la bestia, que ahora tienen paz y seguridad, que pueden comprar y vender, le va a salir llagas. Le va a salir llagas. Una enfermedad que les produzca llagas. El mar se volverá sangre, mueren todas las criaturas marinas, la humanidad es quemada por el sol y la gente se molesta y blasfeman contra Dios. ¿Por qué este sol es así? Y maldicen a Dios. El sede del gobierno de la bestia es destruida. ¿Desde dónde gobernará la bestia? Bueno, es una ciudad que tiene que tener 7 montes alrededor y tiene que estar entregada a cultos idólatras. Primer candidato, Jerusalén. Recuerden que en los tiempos de Salomón, Jerusalén se entregó a la idolatría. El día de hoy, Jerusalén van diversas religiones del mundo, pero también hay otros tipos de culto en Jerusalén. Otra ciudad que tiene 7 montes alrededor es Bruselas. Esta ciudad tiene que comerciar piedras preciosas. Y ambos, tanto Jerusalén, bueno, no tanto Jerusalén, sino Tel Aviv y Bruselas, comercian piedras preciosas. Pero bueno, ¿cuál será? Se seca el río Éufrates. Es algo que prácticamente ya está. Los turcos se agarraron la naciente del agua y se generaron un problema. Ahora Irak, que es Babilonia, el río Éufrates prácticamente está seco en varias partes. No que no tenga agua, sí tiene, pero prácticamente ya no es nada. Y todos se van a reunir en un lugar llamado Armagedón. Y la palabra Armagedón es la palabra hebrea Har Megiddo. Har Megiddo está al norte de Israel. Es una llanura y en esa gran llanura hay un monte para allá y hay otro monte para acá, para que los comandantes se pongan uno en este monte, el otro grupo de comandantes para allá, y aquí está todo plano para pelear. Es inmenso el espacio y ahí en ese lugar será la gran batalla de todas las naciones contra el Cordero, y pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. La tierra entera es sacudida. Algo pasa en toda la tierra tiembla. Esas son las 7 plagas. Ahora vamos a ver el juicio del trono blanco o juicio final. Ya hemos hablado de las bodas del Cordero,
tienen que ver con nosotros los que creemos. Y ahora vamos a este otro juicio, que es el juicio llamado trono blanco o juicio final. Este juicio se llama final porque ocurre después de los 1000 años, y después de los 1000 años es el final. Por eso se le llama juicio final. En Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto nos muestra que el juicio final del gran trono blanco será al finalizar el reino milenial. Jesucristo gobierna, Él es el Rey. Gobierna en toda la tierra. Desarrolla un plan muy especial, convirtiendo todas las armas en instrumentos de labranza, cambiando toda la matriz económica a una matriz agrícola. Todo se vuelve a una matriz agrícola, no tecnológica. También el Señor genera paz y seguridad verdaderas en toda la tierra. También se comienzan a generar cambios para volver al estado de plantas y animales antes del pecado. Por eso que el niño puede jugar con el áspid y no pasa nada. Porque el Señor ha generado otra vez esos cambios. Pero hay algo, son cambios mezclados. ¿Por qué mezclados? Porque hay personas biológicas que quedan para el milenio. Niños que salieron de la gran tribulación y que crecen, maduran y se casan y tienen sus hijos. Cuando esos hijos chiquitos crecen, saben que hay un rey en el mundo llamado Jesús, que es el Hijo de Dios. Toda la tierra es enseñada en justicia, dice el profeta. Todos son enseñados en lo que es justo y a practicar lo justo. La dinámica del gobierno en toda la tierra es vara de hierro, porque la Biblia dice que Él gobernará con vara de hierro. Así que es un reinado, es una monarquía, no es una democracia, es una monarquía. Nadie vota por Jesús por si acaso. A veces he visto unos letreros, vota por, bueno. Nadie vota porque esto es monarquía, no es democracia. Él es el rey y todos se sujetan al rey. ¿Estamos? Esa es otra cosa. Por eso se llama rey, Rey Jesús, Rey de Reyes, monarquía. Toda la tierra es gobernada por su pueblo. Nosotros gobernaremos con él y juzgaremos también. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha disciplina en el mundo y para que haya disciplina hay leyes y las leyes se cumplen y la justicia se establece. Pero el ser humano es el ser humano. Como los que han quedado tienen el viejo hombre y el nuevo hombre igual que nosotros, van a buscar la manera de salirse con las suyas. Satanás ya no va a estar porque está atado 1000 años. Así que no hay diablo a quien echarle la culpa. Es el producto mismo de su corazón. Y un grupo de ellos se rebela contra Jesús. Se van y comienzan a hacer armas y hacen un ejército. Y como la definición de pecado, una de las definiciones de pecado es esta: el pecado es locura. ¿Cómo voy a pelear contra Jesús? ¿Cómo voy a pelear contra Dios? ¿Cómo le voy a mentir a Dios? ¿Dios no se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Dios no sabe lo que estoy haciendo?
Amados hermanos, ¿cómo es esto? Pero el pecado es locura y hace creer a la persona que se pueden rebelar y vencer a Jesús. Ahí se da el segundo Armagedón. Y en este segundo Armagedón pelean, naturalmente son destrozados todos los que se rebelan. Y mueren. ¿Y dónde van esos que mueren? Al último juicio. Por eso va al último. Porque todos los que mueren tienen que ir a ser juzgados. Por eso van al último. Es el juicio último, o sea, juicio final. En este juicio final, que es el trono blanco, es un lugar donde el cielo y la tierra se corren, dice la palabra. O sea, no es ni en el cielo ni es en la tierra. ¿Por qué se corren? No sé cómo se genera un tercer lugar para este trono blanco. Y entonces la Biblia dice, y vi un gran trono blanco, por eso es el juicio del trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, este juicio no es ni en la tierra ni en el cielo, es un tercer lugar. El Señor Jesús, en uno de sus discursos, hablando de Corazín y de Betsaída, donde habían hecho diversos milagros, el Señor lamentó de Corazín y Betsaída. Dijo, si se hubieran hecho todas estas cosas, han visto todos estos milagros y nada. Por tanto os digo, dijo Jesús, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, ciudades de Corazín y de Betsaída. Quiere decir que también para los que han hecho maldad hay grados de castigo. Porque el castigo para Tiro y para Sidón va a ser más que para Corazín y Betsaida. Pero va a ser menos que para Corazín y Betsaida. Ahora, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El destino final será el lago de fuego. Ahora, hermanos, el libro de la vida. El libro donde están escritos los nombres de todos nosotros, de los que han creído en todos los tiempos, de los que estaban en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo. Ese es el libro de la vida. Se salvan los que están inscritos en el libro de la vida. Nuestros nombres están ahí, desde antes que naciéramos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora pasamos del trono blanco al mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro. Amados hermanos, el apóstol Pedro va a escribir acerca del fin. Les comparto algo. En los primeros siglos hubo una corriente teológica que realmente llenó a todas las iglesias. La corriente teológica de aceptar varios libros de la Biblia, aceptar que son de Dios, pero no predicarlos. ¿Por qué? Porque no se entienden. A estos libros se llamó libros antilegómena o contra el legado. No se entienden. Dentro de estos libros que no se entienden está Segunda de Pedro. Y por varios siglos, estos libros sí son bíblicos, decían ellos, pero no lo entiendo. Y mejor no lo predico, tampoco lo estudio.
Estos libros estaban velados porque mayormente hablaban acerca del juicio final, de la segunda venida, del destino, del fin del mundo, y les causaba todo un enredo. Pero nuevamente vamos a leer y creer. Leer la palabra y creer la palabra. Pedro escribió esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este pasaje está muy claro, pero está diciendo que ignoran voluntariamente, o sea, que quieren ignorar, no quieren creer, quieren ignorar, ignoran voluntariamente. Ignoran que la palabra de Dios es la que dio origen a toda la materia. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. La palabra de Dios da origen a la materia. Lo que Dios dice, se crea. Y la base de la creación es el agua. Por eso la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Seguimos. Por lo cual el mundo de entonces, allá, o sea, hay un mundo de entonces. ¿Cuál es el mundo de entonces? Aquellos donde están Adán, Eva, Matusalén, Enoc, Enos, Caín, Abel y todos los que vemos entre Génesis capítulo 1 al 11. El mundo de entonces. ¿Cómo terminó? ¿Cómo pereció? Anegado en agua mediante el diluvio universal. Todo el mundo de entonces murió anegado en agua. ¿Y qué fue esto? Fue un juicio. El mundo de entonces recibió este juicio. El diluvio universal fue un juicio. Toda la gente murió, salvo Noé, los 3 hijos y las 4 damas que subieron al arca. Todos los demás murieron. Amados hermanos, el primer juicio sobre esta tierra fue con agua. Ahora, noten, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué se aniega? Se aniega la tierra. El cielo no se aniega. Se aniega la tierra. Porque el primer juicio fue agua sobre toda la tierra. Pero agua de una manera terrible, porque la Biblia dice que fue un diluvio. Y claro, parece fácil la palabra diluvio. En el griego significa cataclismus, cataclismo. Fue un cataclismo, acompañado de terremotos, porque se abrió las fuentes del abismo, o sea, terremotos desde abajo. Hay terremotos que surgen de más arriba, esto ocurrió desde abajo. Por eso que las cosas cambiaron en toda la tierra. Por eso es que se precipitó el agua desde los cielos. Las nubes comenzaron a abrirse las fuentes de las nubes. Se desencadenó toda una serie de reacciones de bombardeo químico de entre las nubes para producir agua. Dicho sea de paso, eso hacen el día de hoy, ¿verdad? Hay tecnología que bombardean las nubes para que salga lluvia. Pero esto fue en toda la tierra producto de todo lo que se movió.
y el agua tapó todo. Ahora bien, seguimos. Dijimos que se aniega la tierra, no el cielo. Capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen, ahora esta tierra, pues no solamente tierra, estos cielos, porque ahora el juicio abarca los cielos y abarca la tierra. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para fuego. El primer juicio fue con agua. El segundo juicio será con fuego. El primer juicio, el agua llenó la tierra. Pero en este segundo juicio, el fuego va a atacar a los cielos y la tierra. Ahora, la palabra dice los cielos. ¿Y por qué dice en plural? ¿Por qué no dice el cielo? ¿Por qué dice los cielos? Lo que pasa, la mentalidad de hace 2000 años, la palabra cielos parte desde un punto de observación. De donde nosotros estamos, miramos, y bueno, si no hubiera este techo, obvio, vamos a ver el cielo. Eso sería el primer cielo. Pero ¿qué hay detrás? Las estrellas y todo lo demás. Las estrellas son sistemas cada uno. A eso se llama el segundo cielo. Pablo habló que había ido al tercer cielo, al paraíso. El tercer cielo si no es material, porque la palabra tercer cielo es sinónimo de paraíso o del cielo de Dios. Por lo tanto, tenemos dos cielos. Y aquí dice que el fuego va a trabajar con los cielos y la tierra. El fuego, el calor, el fuego va a acabar con la tierra, va a acabar con este cielo y va a acabar con todo lo demás. Dios creó todo. Su palabra generó la materia. Toda la materia regresará a su palabra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Noten la palabra nuevo. No dice antiguo. Esta tierra es antigua. Aquí se habla de algo nuevo. Hay una marca especial para este nuevo sistema. En ese nuevo sistema vive la justicia. La palabra dice que Jesús es el Rey de justicia. Y vamos a nuestro último punto y a la vez conclusión. El cielo es un lugar eterno. Si hay una estructura muy interesante, es el círculo. El círculo es muy interesante, ¿verdad? Porque puede comenzar en cualquier parte y terminas en el mismo lugar. ¿Ven? Algunos andan en círculos. Comienzan por acá y terminan en el mismo sitio. ¿Y por qué digo esto? Porque todo comenzó en la eternidad. La vida sigue. Juicios van, juicios vienen. Trono blanco, bodas del Cordero, granizo, copas de ira, trompetas, tantas cosas, milenio, da vuelta y luego vuelves otra vez a la eternidad. Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Otra vez volvemos a Él. Todo lo que vemos en nuestra estructura material, otra vez regresa hacia Él. Amados hermanos, cuán importante saber esto, que el cielo es un lugar eterno. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, toda la tierra, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto que nosotros vemos, todo este mundo material termina para dar lugar a esa otra casa no hecha de manos, que es eterna y que está en los cielos. Esta tierra, la materia, no es eterna. El lugar a donde vamos es un lugar eterno. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Siempre. Estaremos siempre con el Señor, eternamente con el Señor. La Biblia dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, 3, 4, 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nosotros trabajaremos. Algunos piensan que y hacen unos dibujos medio raros de estar caminando en la patria celestial y haciendo turismo. No. Mi padre hasta ahora trabaja, dijo el Señor, y yo trabajo. No vamos a estar en el cielo haciendo turismo o mirando las puertas esféricas que hay ahí, y los arcos que hay, y las calles de oro y el mar de cristal tipo plasmático, una cosa así impresionante. No. Vamos a hacer muchas cosas. Dice allí, no habrá más maldición, todo es bendición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz ni lámpara, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta palabra de Apocalipsis nos dice que es un lugar diferente. Nosotros nos alumbramos con sol, ahí no hay sol. Es distinto. El Señor nos alumbra, es otra forma. Amados hermanos, cuando estudiamos estas cosas, debemos llegar nuevamente al mismo punto. Ahora que el Señor nos ha confiado conocer más, hay que amarle más. Hay que seguirle al Señor con todo el corazón. En medio de todas nuestras debilidades, en medio de todos nuestros problemas, en medio de tantas falencias que podemos tener, seguirle al Señor con todo el corazón. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Quisiera en este momento orar por algunos de los presentes que quieren poner sus vidas en las manos del Señor. Quisiera orar por aquellos que con sinceridad
pueden decir estoy alejado de Dios. O decepcionado de Dios. Quisiera que este sea un momento de orar, poniendo la vida en las manos del Señor, entregando nuestra vida a aquel que tiene los tiempos en sus manos. Si ese es tu deseo, quisiera que repitas una oración muy sencilla, pero hazlo de corazón. Y la oración es así. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi lejanía, recibe mi arrepentimiento, ayúdame a seguirte, Señor. Otra vez, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi lejanía, ayúdame a seguirte, pongo mi vida en tus manos. Si hay alguno de los presentes que ha hecho esta oración, la iglesia sigue orando. Quisiera que donde estés puedas hacer una señal con tu mano para verte y luego hacer una oración por ti. Es preciso seguir a Jesús. Habrá alguno de los presentes poniendo su vida en las manos de Dios, rectificando sus caminos. Quisiera que ahí donde estés puedas levantar tu mano, hacer una señal para verte y orar por ti. ¿Habrá alguno en esta noche? Hazlo con sencillez. No luches en tu corazón. Hazlo con sencillez de corazón. Él es bueno. Grande es su misericordia para dar nuevas oportunidades. ¿Habrá alguien de los presentes?